Bienvenidas a todos y a todos. Quiero empezar agradeciendo a Casa de América que nos haya recibido en su sede y así como la intervención desinteresada de nuestros invitados e invitados y, por supuesto, vuestra presencia. Antes de comenzar esta mesa, donde vamos a hablar de homofobia y transfobia en Centroamérica, quiero recordar que este año conmemoramos el 50 aniversario de Stonewall, una revuelta donde fue muy importante la presencia latina e hispana, no solo en la revuelta, sino en todo el activismo, el primer activismo que surgió de ello. En el marco de la celebración del orgullo LGTBI de esta Conferencia Internacional de Derechos Humanos del World Pride, la Fundación Pedro Cerolo, a la que represento, queremos reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas LGTBI, no solo en España, sino en el mundo entero, porque para nosotros es una cuestión de derechos humanos. Vienen tiempos duros, por lo que, como decía Pedro Cerolo, no olvidemos que los derechos se conquistan, se disfrutan, pero sobre todo tenemos que defenderlos. Está claro que queda mucho camino por recorrer y este camino hacia la igualdad LGTBI no sería posible sin las organizaciones y personas activistas que no cejan en su lucha y defensa, como los que tenemos en esta mesa. Para mí es un orgullo presentaros a Carlos Sanguino, que es responsable de diversidad afectivo-sexual de Amnistía Internacional España. Desde el 2009 ha coordinado diversas campañas LGTBI de Amnistía y podemos destacar, por ejemplo, el que consiguieran la no aprobación del Código Penal de Uganda, que planteaba la pena de muerte para las personas homosexuales. A su lado se encuentra Gabriela Gutiérrez. Es una mujer lesbiana, intérprete de inglés, es una mujer refugiada de El Salvador y está muy comprometida con todos los derechos LGTBI de las personas refugiadas. Y a su lado se encuentra Gabriel Escobar, que es coordinador de comunicaciones de la asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con y sin VIH en El Salvador. Su trabajo está centrado en promover la protección de las personas LGTBI en condiciones de vulnerabilidad, como las que están privadas de libertad, migrantes, desplazadas por la violencia y personas LGTBI de comunidades. Pues no nos demoramos más y le paso la palabra a Carlos para que inicie. Cuando acaben sus intervenciones daremos un turno para que podáis preguntar lo que queráis. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas. Se me escucha más o menos bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer muchísimo a la organización que nos permita estar en este foro lanzando algunas ideas, ¿no? Porque, sobre todo, mi idea hoy aquí es proponer algunas ideas básicas, cosas a tener en cuenta que pueden estar pasando con las personas LGBTI en Centroamérica, que quizás luego nos lleven en el debate posterior y en la ronda de preguntas a profundizar más en ellas, ¿no? Pero por lo menos lanzar algunas preguntas iniciales, ¿no? Entonces vaya por delante el agradecimiento a organizadores y organizadoras, especialmente a Paula, que ha estado ahí en todo este momento ahí whatsappeándose conmigo para que esto más o menos tuviera sentido y estuviera bien organizado. La verdad es que cuando se nos planteó la posibilidad de venir aquí a hablar sobre la situación de las personas LGBTI en Centroamérica, yo pensaba, ¡joder, qué difícil esto! Porque la situación no es nada fácil para las personas LGBTI en Centroamérica, como a nada que conozcáis un poco el tema, como podréis imaginaros, ¿no? A mí aquí hoy me gustaría lanzar 3 ideas que yo creo que pueden ser fundamentales y que yo creo que pueden dar elementos de debate en relación con lo que puede estar pasando allá y cómo podemos mejorar la situación, ¿no? La primera idea que me gustaría lanzar en relación con lo que puede estar sucediendo en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y las personas LGBTI es que es una situación un poco atípica, porque si pensamos en el mapa global del planeta, pensamos dentro de todos los países del mundo, ¿cómo está la situación respecto a las personas LGBT? Pues sobre el papel
Centroamérica no es de los lugares más problemáticos o más graves, ¿no? Por lo menos en cuanto a leyes se refiere, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los datos de ILGA, que es la organización que habitualmente todos los años nos da el reporte, ¿no? Y el mapa, que me lo he traído aquí, por cierto, para que lo veáis, de cómo está la situación a nivel mundial, nos encontramos con que actualmente hay 70 países que penalizan la homosexualidad en todo el mundo. Y de esos 70 países, los puntos rojos se concentran sobre todo en Asia y en África, no en Centroamérica. Si viéramos este mapa, que no sé si lo podéis ver desde aquí, pero veis que el rojito está sobre todo en Asia y en África y que está muy poco en Centroamérica, que está, digamos, en la parte azul, ¿no? Incluso podríamos decir que sobre el papel hay países de Centroamérica, como por ejemplo Nicaragua, que tienen cierto grado de protección contra la discriminación a personas LGBT. Pero, sin embargo, cuando vamos más allá de las leyes, nos encontramos con que en realidad la situación que viven las personas LGBT en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, es terrible, es una situación que se enfrenta diariamente con la discriminación y con la violencia, y que conviven habitualmente con situaciones muy dramáticas en lo personal y situaciones de gran gravedad y que suponen graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, primera idea, las leyes no lo son todo en la vida, ¿no? En Amnistía Internacional nos preocupamos mucho de pedir leyes, porque yo creo que las leyes son muy importantes y porque las leyes te dan un amparo legal, y cuando se produce una violación de derechos humanos te permiten ir a un tribunal a denunciarlo, entonces son muy importantes. Y en el caso LGBT lo son más, porque una ley está transmitiendo a la población lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, situaciones terribles, como que, por ejemplo, países africanos y no africanos, asiáticos, ¿no? Condenan la homosexualidad con pena de muerte, se está lanzando cárcel durante muchos años, se está lanzando un mensaje a la población de que evidentemente la homosexualidad es algo aberrante y que hay que acabar con ella, ¿no? Entonces, en realidad son muy importantes. Esto no sucede en Centroamérica, pero aún así nos encontramos con un caldo de cultivo terrible. Entonces, primera idea, en Centroamérica no nos encontramos con leyes que penalicen gravemente la homosexualidad, pero aún así tenemos un problema grave. Pasamos a la segunda idea, que yo creo que es la consecuencia lógica de la primera. Si no existen leyes en Centroamérica que penalizan la homosexualidad, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué en realidad las personas LGBTI conviven con dosis diarias de gran violencia? ¿Por qué se producen crímenes de odio regularmente contra estas personas en estos países? ¿Qué sucede aquí para que esto se produzca, ¿no? Y yo creo que aquí nos encontramos con un caldo de una mezcla de diferentes motivos, ¿no? Por un lado, nos encontramos, en muchos casos, con líderes políticos y religiosos que fomentan, instigan y promueven la homofobia y la transfobia. A veces no necesitas una ley que penalice la homosexualidad para marcarte unas declaraciones en prensa que lo que están diciendo, que lo que están transmitiendo es que esto de la homosexualidad es una aberración y que es antinatural, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con, en toda la situación que se está viviendo en algunos países de Centroamérica, con el poder de influencia creciente que están teniendo en algunos gobiernos o dentro del marco de equilibrios que hay en los diferentes parlamentos de los diferentes países, de las opciones conservadoras o líderes religiosos que están empezando a tener cada vez más, en los últimos años, cada vez más presencia y poder de decisión dentro de la vida política habitual en estos países, ¿no? Nos encontramos, con independencia de esto, con situaciones que exceden lo LGBT, pero que terminan perjudicando claramente a las personas LGBT. Por ejemplo, en Nicaragua viven una situación de represión generalizada contra la libertad de expresión desde hace algún tiempo ya, y esto se está cebando especialmente en determinados colectivos, como pueden ser, por ejemplo, organizaciones de mujeres y personas LGBTI, ¿no? Entonces, dentro de un contexto general de violencia, nos encontramos con que las personas LGBT están siendo especialmente atacadas, ¿no? Por ejemplo, casos como el de El Salvador,
donde nos encontramos con que las personas LGBTI sufren violencia institucionalizada por parte de la policía con mucha regularidad. Y esto sucede desde hace algunos años ya con total impunidad. Digamos que luego nos contarán sobre esto, pero digamos que en El Salvador a un policía le sale bastante barato realizar violaciones de derechos humanos contra personas LGBT. Y, por ejemplo, casos como el de Guatemala, que también nos encontramos grandes elementos de violencia policial, y en El Salvador añadimos el problema también de las maras, ¿no? que en numerosas ocasiones, por una serie de cuestiones, se ceban y las personas LGBTI sufren grandes niveles de violencia. Pensemos que en países como Guatemala, El Salvador o Nicaragua, lo que nosotros podemos estar viendo en cuanto a cifras es solo la punta del iceberg de lo que realmente puede estar pasando en cuanto a crímenes de odio contra personas LGBT y asesinatos contra personas LGBT, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de datos porque los datos son necesariamente incompletos, y más cuando hablamos de países como Honduras, Guatemala o El Salvador, donde en realidad los propios gobiernos no tienen una recogida de datos especialmente exhaustiva primero de la gran violencia y criminalidad que sufren estos países, porque sufren una gran violencia de forma habitual, y tampoco hay grandes datos de hasta qué punto esto está afectando a las personas LGBT. No hay un desglose. Generalmente la policía normalmente cuando se produce un crimen no anota, no chequea una casillita en la que dice esto se ha producido porque ha sido un crimen de odio. Entonces no tenemos grandes datos, ¿no? Hay una organización que es la Organización de Personas Trans Asesinadas, que trata de hacer un muestreo de lo que pasa a nivel internacional y cuyos datos utilizamos y explicamos como oro en paño, ¿no?, en las diferentes organizaciones, pero que no son más que un pequeñísimo reflejo de lo que puede estar sucediendo en realidad, ¿no?, que probablemente está habiendo muchos más asesinatos. Por ejemplo, en el caso de Honduras nos encontramos con que hubo entre 2009 y 2017 al menos 264 asesinatos de personas LGBT. Al menos, porque mi opinión personal es que puede haber habido muchos más que no hayan sido censados, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador, solo entre enero y septiembre de 2017 nos encontramos con 28 ataques graves contra personas LGBT, la mayor parte de ellos asesinatos. Y, por ejemplo, en Guatemala, en el 2016, hubo 40 asesinatos de personas LGBT, también la mayoría contra personas trans. Siempre teniendo en cuenta lo que he comentado, que el contexto de criminalidad y violencia que sufren estos países es muy grande y resulta tremendamente complicado poder discernir lo que es un crimen de odio de lo que no lo es, y por supuesto no existen procedimientos claros para que la policía pueda chequear y anotar lo que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, segunda idea, lo cultural y lo social trasciende a lo legal en estos países. Existen problemas que hacen que las personas LGBT convivan con discriminación y violencia habitualmente, que sean en muchos casos aislados por sus propias familias, porque existe un clima social para ello, y que esto muchas veces se vea respaldado por líderes políticos y religiosos y por un clima social que claramente lo favorece. Y pese a ello, a mí sí que no me gustaría que nos quedáramos con la parte dramática del asunto, que la hay mucho, ¿no? Y digamos que las organizaciones de derechos humanos para eso estamos, para también poner el dedo en la llaga, el dedo en la llaga sobre todo en la parte dramática. Pero no solo nos quedemos en eso, porque aquí nos encontramos con historias de personas LGBT, activistas LGBT, que tienen claros ejemplos de resistencia y de resiliencia muy potente, y que consiguen sobreponerse a todo esto que está sucediendo y dar lecciones de vida absolutas, ¿no? Que yo creo que luego vamos a poder centrarnos también un poquito en esto cuando Gabriel y Gabriela entren un poco en la parte de testimonios personales, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que nos quedemos también, sobre todo,
no solo con lo dramático, sino también con la parte de resistencia que supone el movimiento LGBT organizado que puede estar sucediendo, que puede estar surgiendo y que puede estar moviéndose en estos países, y que supone, a mi modo de verlo, una prueba casi heroica de activismo, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en las organizaciones LGBTI en España, que hacen un trabajo maravilloso y que el punto en el que estamos es gracias a todo el trabajo que han hecho durante muchos años, pero pienso cómo puede ser activista LGBT en países como Honduras o El Salvador, ¿no? Pues una auténtica prueba de vida cada día, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que quedarse con eso, con la parte positiva y chapó por lo que hacen día tras día, ¿no? Y luego me gustaría contaros la tercera idea. Estas violaciones de derechos humanos que sufren estas personas no se quedan en sus países de origen, ¿no? En Guatemala, El Salvador o Honduras o Nicaragua, ¿no? Estas personas en muchas ocasiones viven situaciones de violencia y discriminación tan claras y tan evidentes en su día a día que estas personas deciden marcharse, ¿no? Y entonces se produce un tránsito que en el caso de Centroamérica suele terminar o trata de terminar en muchos casos en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí hay un ciclo que se produce entre varios países, especialmente entre Guatemala, Honduras y El Salvador y Estados Unidos, que atraviesan México, y que supone un camino vital en el cual se producen tremendas violaciones de derechos humanos y donde estas personas sufren violencia policial sobre todo, pero no solo, y en el mejor de los casos se terminan encontrando con una frontera con un país como Estados Unidos que muchas veces no va a garantizar sus derechos humanos cuando llegan al punto de partida, ¿no? Aquí es interesante pensar que cuando una persona decide tomar esta decisión, abandonar su familia, sus amigos, su casa, para escapar y tratar de buscar una vida mejor, lo hace, punto uno, porque cree que su situación ya es límite y se tiene que marchar de allí y no queda mucha más opción, ¿no? Nadie se marcha porque quiere, sino te marchas porque no te dejan vivir en el lugar en el que estás viviendo. Te marchas, decides iniciar el camino, te encuentras con multitud de obstáculos en ese camino. Estas personas sufren en muchos casos violencia física por parte de fuerzas de seguridad en sus propios países. En México se han documentado muchos casos de violencia por parte de la policía y del ejército. Y luego llegan a Estados Unidos y generalmente su lugar de llegada es un centro de detención donde no se garantizan en absoluto sus derechos humanos, ¿no? Ni nadie les suele informar de que existe la posibilidad de solicitar asilo porque han sufrido violaciones de derechos humanos. Tienen unas condiciones en las cuales no se garantizan ni sus derechos básicos, su derecho a la educación y su derecho a la salud, y esto en las personas trans, como sabéis, tiene especial relevancia. Y en muchos casos no tienen procedimientos legales garantistas que les permitan por lo menos encarar el proceso legal que van a tener que estar viviendo allí con un mínimo de garantías. Aquí lo que termina sucediendo en muchos casos es que estas personas son deportadas a sus países de origen y otra vez vuelta a empezar, ¿no? Aquí Amnistía en el 2017-2018 sacó un informe bastante interesante sobre lo que pasaba con estas personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde algunas personas habían intentado cruzar la frontera 3 o 4 veces después de sucesivos intentos de deportación, ¿no? Entonces yo creo que sí que es interesante que nos quedemos como tercera idea con el planteamiento de que en realidad esto no se acaba en tu país de origen, sino que se termina reproduciendo, la discriminación y la violencia se termina perpetuando cuando tú tratas de marcharte y tratas de buscar un lugar mejor, ¿no? Esas eran las 3 ideas que quería transmitiros. ¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación? Que yo creo que también podríamos hablar luego sobre ello. Vaya por delante. Para empezar, tratar de fortalecer y apoyar lo que están haciendo las organizaciones LGBTI en el terreno, que yo creo que tienen un papel fundamental para tratar de mejorar la situación.
Y luego, como personas individuales, podemos sumarnos a todas las iniciativas que surgen, que hay muchas de muchas organizaciones LGBT, cada vez más, ¿no?, que lo que tratan es de presionar a los gobiernos para que esto no se produzca. Y creedme que a veces esto produce resultados y efectos, ¿no? Muchas veces personas individuales protestando ante gobiernos consiguen cambios y cambios reales para que cambian la vida de personas que tienen nombre y apellidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante. Y eso es todo. Pues le damos la palabra a Gabriela. Gabriela. Hola, mi nombre es Gabriela. Creo que se escucha bien. Trabajo actualmente de intérprete y hace poco empecé a involucrarme en participar en ese tipo de actividades para poder visibilizar un poco el fenómeno de el pedir refugio y el de estar en la comunidad LGBT en El Salvador específicamente o en toda Centroamérica. Como dijo él, es muy difícil hablar acerca de cifras porque normalmente son muy parciales. Específicamente en el tema de las lesbianas, la mayoría en El Salvador tratan de no visibilizarse mucho para poder evitar la discriminación. Entonces, especialmente en el Triángulo Norte, que sería Guatemala, Honduras y El Salvador, como se conoce, es una región muy violenta por el tema de las pandillas, que se origina más que todo en El Salvador. Entonces, eso causa que haya mucha violencia, que las cifras de homicidios sean similares a lugares donde hay algún tipo de guerra civil, y también a que se cubra mucho las cifras y que se trate de maquillar. Entonces, esa situación de peligro de inseguridad se agrava especialmente en la comunidad LGBT por el hecho de que no existen, como dice él, como cifras específicas de ellas, y es un grupo social más vulnerable. Entonces, la mayoría de personas, como ya se conoce, tratan de no, por ejemplo, de no denunciar o tratar de resolver o solo huir de esos problemas porque no hay una confianza en las instituciones en las que se pueda llevar un caso o poder denunciar y que esas vayan a quedar, se logre hacer justicia. Normalmente quedan impunes. Entonces, la mayoría de personas lo que tratan de hacer es emigrar o buscar otros lugares. Entonces, bueno, yo realmente no tengo mucha experiencia en eso, no me había identificado mucho con las luchas sociales porque había tenido una vida bastante cómoda, pero al tocarme la fibra, o sea, al tener que pasar por eso y tener que venir acá y vivir ese proceso, entonces ha sido como un llamado de atención de poder visibilizar ese tipo de causas, especialmente hablando de lesbianas en El Salvador, que trata de ser, como le digo, un poco de no identificarse mucho para no poder no tener ese tipo de consecuencias o sufrir ese tipo de situaciones. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto con algunas entidades LGBT para poder cambiar un poco la sensibilización de poder empoderar a los refugiados y hacer una sensibilización un poco más positiva por la situación social y política que se está pasando actualmente. Ok, buenos días. Mi nombre es Gabriel Escobar, tengo 23 años y soy un hombre trans. Es la primera vez que visito Madrid, así que me ha gustado mucho su país. Para hablarles un poco sobre la homofobia y transfobia, principalmente de la transfobia, porque yo soy una persona trans y les puedo hablar de la perspectiva de las personas trans de El Salvador. Particularmente en Centroamérica y creo que en casi toda Latinoamérica, lo que pasa es que están surgiendo muchos grupos conservadores, fundamentalistas y religiosos. En El Salvador hay un grupo dominado por, digamos, la clase alta, política y económica del país, que se llama Sí a la Vida, que está en contra de todos los derechos, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la ley de identidad, en contra de los derechos sexuales y reproductivos, está en contra de todo. Y, o sea, no es... y sabemos, pero todos los activistas y defensores de derechos humanos sabemos perfectamente quién dirige este movimiento y quién da su discurso de odio, pero lo interesante es que o sea, las autoridades o las personas que podrían detenerlo no lo detienen, y
Ahí tenemos casi que a diario algún tweet, porque todo se mueve por redes sociales, de Regina de Cardenal, que es la persona que dirige el Movimiento Hacia la Vida. Particularmente, como mencionaban antes mis compañeros sobre cifras, yo creo que sí les puedo dar un poco de cifras, porque de eso me encargo yo en la organización. Yo me encargo de documentar homicidios de personas LGBTI en El Salvador, no particularmente de los crímenes de odio, son las agresiones, amenazas, pero yo solo documento homicidios, porque básicamente documentar amenazas, golpes y agresiones es todavía mucho más difícil. Nosotros como Concavis en el 2019 ahorita tenemos 4 casos de personas LGBTI asesinadas, 2 hombres gay, 2 mujeres trans. Una de esas mujeres trans era una deportada de México y que solicitó asilo y se le dio de hecho la condición de refugiada en México, pero por cuestiones personales tuvo que regresar a El Salvador y solo regresó a El Salvador un mes después a morir. En el 2018 tenemos 12 casos de personas LGBTI asesinadas, la mayor parte de ellas son mujeres trans, aunque tuvimos el caso de una mujer lesbiana y un hombre trans, que es particularmente interesante porque normalmente no se visibiliza, sino que solo se visibilizan las muertes de mujeres trans y hombres gay, porque es más visible por su expresión de género identificarlos. El caso del hombre trans es... nosotros en nuestra organización asistimos a las personas desplazadas por la violencia, es decir, a las que migran, a las que se mueven de su sitio de residencia a otro sitio de residencia, pero siempre dentro del país. Entonces, el caso de este chico trans, nosotros le estábamos asistiendo, tuvimos como 3 días ahí en nuestra organización y, bueno, ya no pudimos continuar asistiéndolo porque nos dimos cuenta de que... Bueno, no nos dimos cuenta, sino que fue asesinado, posiblemente por las pandillas. Y lo particular, aunque el compañero mencionaba que sí en El Salvador hay leyes, de hecho, en nuestro Código Penal hay una reforma en los artículos 129 y 155 que tipifica los crímenes por orientación o identidad y expresión de género. Esta reforma empezó en el 2015, pero hasta ahorita, del 2015 al 2019, no ha habido ningún caso conocido donde se tipifique algún crimen por odio. Normalmente se clasifican como, por ejemplo, el de mujeres lesbianas como feminicidio, el de una mujer trans menor de edad del año pasado se clasificó exactamente como un homicidio de un menor de edad agravado. Entonces, hasta el momento no tenemos ninguna condena bajo este Código Penal. También creo que de lo más sonado a nivel internacional fueron los 3 crímenes por odio en el 2017 que se perpetuaron a 3 mujeres trans. Lo interesante de este caso es que de estas 3 mujeres trans, 2 de ellas fueron asesinadas en el mismo lugar y a la misma hora, pero a una tercera hubo un espacio de 72 horas, de 48 horas, donde pudo habérsele salvado la vida a esta tercera mujer trans, porque era compañera de estas 2 mujeres trans antes asesinadas, pero el gobierno y las instituciones de seguridad no tienen los mecanismos de defensa para los mecanismos o la ruta de atención cuando una persona LGBTI está en situación de riesgo. De hecho, muchas de las instituciones del gobierno, como son la PNC, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no refieren los casos a las organizaciones de sociedad civil porque no tienen la forma o la capacidad de responder ante las situaciones. Otra cosa interesante es nosotros como Concavis trabajamos en las personas desplazadas. El año pasado atendimos a 71 casos, de los cuales 56 personas fueron recibidas por desplazamiento interno. La mayoría, el 70% de ellas eran mujeres trans y el 30% se dividía entre hombres gay, mujeres lesbianas, hombres trans y personas heterosexuales que son parejas de algunas mujeres trans o de algún hombre trans. El 85% de estas 56 personas huían de la violencia perpetuada por las pandillas, algunas habían sido simplemente amenazadas o agredidas, algunas habían tenido intentos de homicidio y
El resto sí fue perpetuado por instituciones de seguridad nacional, Policía Nacional. Allá en El Salvador, para reforzar la seguridad, entre paréntesis, la Fuerza Armada, los militares también están en las calles para, según las instituciones de gobierno, proteger a las personas LGBTI. También sobre las leyes que mencionaban, bueno, esa es la única ley que yo conozco. Luego hay políticas internas, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, hay una política de atención a personas LGBTI que se está intentando aplicar, salió en el 2017, pero todavía se está intentando aplicar. Hay un protocolo también de atención a personas LGBTI de centros penales. Como con CABIS nosotros trabajamos bastante, bueno, somos la única organización que trabaja con las personas LGBTI de los centros penales, y nosotros hacemos visitas, no mensuales, pero sí tal vez tratamos de hacerlas seguidas, y nos damos cuenta de la situación. Normalmente en los centros penales siempre se violan a los derechos humanos, pero a las personas LGBTI es un abuso más reiterado, pero afortunadamente tenemos como el apoyo de la institución que se encarga de los centros penales para ir evaluando, por lo menos facilitarles un poco, darles beneficios a las personas LGBTI. Y luego, hasta este año, antes del cambio de gobierno, antes del 1 de junio, teníamos un decreto ejecutivo por parte del órgano ejecutivo de El Salvador, que era el decreto ejecutivo número 56, que tenía sus límites, porque decía que no discriminaran a las personas LGBTI, pero no decía qué pasaba si discriminaban a las personas LGBTI, solo le decía, por favor, personas no discriminen a las personas LGBTI, pero si quiere hacerlo, si tiene la voluntad, porque no tenía ninguna sanción. Y con el cambio de gobierno, este decreto y, digamos, la institución que estaba encargada, que era la Dirección de Diversidad Sexual, dentro de la Secretaría de Inclusión Social, ha desaparecido. Entonces, hasta ahorita el movimiento LGBT tiene conocimiento de que esta Dirección de Diversidad Sexual pasó al Ministerio de Cultura, aunque estamos insatisfechos nosotros como movimiento, porque decimos, la población LGBTI no es algo de moda, algo de pinturitas o de cosas arqueológicas, o sea, no creemos que el Ministerio de Cultura pueda apoyar de forma integral a las personas LGBTI, pero estamos a la expectativa de qué es lo que más puede pasar. También con la situación del cambio social y cultural, pues uno creería que después de durante los últimos 10 años tuvimos pero sí parcialmente apoyo de los gobiernos. Uno creería que el imaginario social de las personas ha cambiado, pero el día sábado, que fue la marcha en El Salvador, fue sorprendente los detractores que aparecieron, y afortunadamente nosotros tenemos el acompañamiento de la PDH y la Policía Nacional y no se vieron agresiones, pero sí hubo en las redes sociales, en los periódicos online, sí se puede evaluar el odio literalmente que nos tienen muchas personas hacia las personas LGBTI. Y gracias.